buenas noches a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Veo que han tenido una tarde ardua de trabajo y con varias pláticas antes que me antecedieron. Espero no cansarlos mucho. Yo había preparado algunas palabras para ustedes. Quiero ser breve, no alargarlos más porque ya han de estar cansados y apenas estamos el lunes. Nos falta toda la semana para trabajar. Pero les celebro el que estén ustedes aquí, demuestra un interés, y claro, las personas que también nos siguen en redes sociales, es un interés, es un deseo de cambiar la situación en esta sociedad, ¿no? Ya las personas que me antecedían hablaban de la violencia que se ha venido dando, de pues la violación, la fácil forma en que caen mujeres y hombres, porque es ambos sexos, no solo es exclusivo de uno, ni de una edad. A ver, hay personas ya adultas que también están inmersas en estas cuestiones de generar violencia contra ellas, y también jóvenes, ¿no? Los niños ahora, pues con la modalidad de que las mamás y los papás trabajan, es un poco complicado dar seguimiento a las tareas o a las cuestiones que ellos hacen. Además, pues a la hora que se han vuelto o convertido en la modernidad para hacer las tareas, las investigaciones, han dejado las enciclopedias de lado. Ahora todo es vía Google, todos se van al Google para hacer investigaciones sobre temas diversos. Bueno, pues eso también les ha dado o abierto la puerta a los delincuentes para hacer los suyos, tanto a niños, niñas, adolescentes, como a personas adultas. También las personas adultas caen en estos engaños. Pero bueno, no me quiero alargar más. Quiero primeramente agradecer infinitamente la invitación que hiciera la doctora Ivette Negrete García hacia mi persona para estar hoy con ustedes. Gracias, doctora, por invitarme a participar en este foro. Igualmente, un saludo cordial a los que me han antecedido, profesores de esta academia. Bueno, sin dar más preámbulo, quisiera también pues agradecer a la Consolidación Internacional de Abogados, AC, que es donde estamos, Radio Yus e Innova, que también creo que tiene varios trabajos con ustedes. Eso es toda una red y los felicito y congratulo por ello. Bien, sin dar más preámbulo, daré lectura rápidamente a las palabras que había aquí preparado para ustedes. Hablar de trata de personas en pleno siglo XXI es hablar como el ser humano no ha sido capaz de concebir y ser consciente del amor que debe prevalecer entre seres humanos, sin importar cualquier tipo de característica que lo lleve a realizar algún tipo de distinción o bien discriminación. Esta incapacidad se ha convertido en un mal generado a nivel mundial, dado que aquellas personas objeto de este tipo de esclavitud moderna son afectadas en su vida, integridad, dignidad, seguridad y libertad. Actualmente, la trata de personas es la tercera fuente de ingresos para la delincuencia organizada transnacional, y está íntimamente vinculada a otros delitos como el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero, la corrupción, el tráfico de drogas y el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Históricamente, este tipo de acto inhumano, este tipo de acto inhumano se encuentra relacionado con las guerras, la esclavitud y con la consideración de las mujeres como objetos sexuales, específicamente durante la época colonial, en donde las mujeres eran objeto del comercio con el fin de realizar trabajos forzosos, servidumbre y de carácter sexual. Eran parte de todo del botín de mujeres entregadas al vencedor de la guerra, situación que dio origen al comercio sexual. En Europa, a partir de 1900 y como parte de las consecuencias originadas con las guerras a nivel mundial, persistió este fenómeno, toda vez que aquellas mujeres que huían del hambre y la guerra fueron las principales víctimas de los traficantes,
víctimas de explotación sexual, obligadas a contraer nupcias o fungir como prostitutas. Esta esclavitud dio nacimiento al viejo término de trata de blancas, como referencia a las mujeres reclutadas blancas, europeas y americanas. Actualmente este concepto no es aplicable, pues la trata no solo involucra a mujeres de esas características, sino a cualquier persona independientemente de su sexo, edad, cultura, raza y ubicación geográfica, y no necesariamente con fines de explotación sexual. Por tal motivo, a finales del siglo XX, específicamente en diciembre del año 2000, en Palermo, Italia, se adopta el término actual conocido como trata de personas, a través de la emisión del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, comúnmente conocido como el Protocolo de Palermo. Este instrumento internacional define a la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de las personas que tengan autoridad sobre otra con fines de explotación. El mencionado protocolo fue el primer instrumento internacional que brindó un enfoque amplio en la inclusión de medidas para prevenir, sancionar y combatir la trata, así como para proteger y ayudar a las víctimas de este acto, amparando sus derechos humanos reconocidos internacionalmente a través de la cooperación de los Estados parte. México ratificó este protocolo el 25 de diciembre de 2003, acción que impulsó la publicación de la reformada Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, así como la instalación de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, creada en función de la propia Ley General y encargada de definir y coordinar la implementación de una política de Estado en materia de trata de personas, y la adopción de la campaña Corazón Azul, misma que, en los términos generales, busca crear conciencia respecto de este delito y su impacto en la sociedad, siendo nuestro país el primero en sumarse. Una vez expuesto este breve panorama general sobre el tema que nos ocupa, podemos avanzar y reflexionar incluso desde la visión dejada por la propia historia de la trata de personas en los problemas o causas que impulsan este acto inhumano. Al respecto, es importante señalar que en nuestro país la trata de personas se desarrolla en un contexto global de migración y lucha económica, siendo estos los dos aspectos principales para las actividades de trata. A nivel internacional, México es considerado como uno de los países con mayor número de flujo de personas migrantes de forma anual. Aproximadamente 400,000 personas pasan por México para llegar a Estados Unidos, y a su vez alrededor de 450,000 mexicanos y mexicanas abandonarán el país con la misma finalidad. Dentro de las modalidades de trata que más se detectaron, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, fueron la explotación laboral, trata sexual, servidumbre y matrimonio servil, así como el reclutamiento para la comisión de delitos menores y trata de personas menores para falsa adopción. Otra de las problemáticas, acorde con la misma organización a nivel internacional y de acuerdo con expertos en la relacionada con la liberación de los mercados y las estrategias de ajustes,
estructurales realizados a los países en vías de desarrollo por el Banco Mundial de la Organización Mundial del Comercio y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual contribuye al aumento de trata de personas. Aunado a lo anterior, se suman los niveles de desarrollo socioeconómico, cultural y político, porque al menos en el sur de México, zona considerada como una de las principales rutas de trata de personas, entre 50 y el 70% viven en condiciones de pobreza. A esto se suman los desastres naturales que afectan la zona y los conflictos políticos sociales que incrementan sus dificultades económicas. Parte de este dato es que las mujeres resultan las más afectadas por enfrentar mayores desafíos, como la responsabilidad unilateral de la familia, embarazos en adolescentes, falta de servicios públicos y las carentes oportunidades para el acceso a un empleo remunerado. En consecuencia, y a fin de mejorar su situación, deciden migrar. Como ya mencioné anteriormente, la migración es una de las causas principales para que las personas sufran en este acto ilícito originado por la decadencia de las áreas naturales, rurales, la búsqueda del trabajo, conflictos sociales, pandillas y por desastres naturales. Según la Comisión Centroamericana de Direcciones de Migración, la población migratoria centroamericana asciende alrededor de 5 millones de personas. Y no menos importante es, a este tema se suma el de género, dado que cada vez son más las niñas no acompañadas, mujeres, jóvenes solteras y mujeres responsables de familia, las que incrementan el flujo migratorio, considerado que éstas tienen menos posibilidades de encontrar un empleo legítimo en contraposición con los hombres, pues los sectores en donde se les considera son poco o no regulados, como el trabajo doméstico, maquilas, así como en centros de entretenimiento y trabajos sexuales. Además, las regulaciones migratorias de forma usual ofrecen oportunidades a sectores que tradicionalmente son ocupados por hombres, los que tienen como resultado marginalizar a las mujeres y aumentar el grado de riesgo para distintas formas de abuso, es decir, las convierte en una población considerablemente vulnerable. Con esto podemos concluir que las principales causas de la trata de personas radica en los altos índices de migración, motivo de las pocas y limitadas oportunidades para un pleno desarrollo de la economía de estas personas, siendo las mujeres las más vulnerables. Una vez que mencioné a grandes rasgos las causas o problemáticas de la trata de personas, podemos continuar con las consecuencias que aquellas personas víctimas de trata cuyo delito afecta tanto a hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes y mujeres en general. Existe una clasificación diversa de las consecuencias producto de la trata de personas, que van desde el impacto psicológico, consecuencias físicas, emocionales, cognitivas y conductuales, pero para efectos de esta exposición las englobaremos en 3 rubros: físicas, sociales y psicológicas. Antes es importante decir que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los estudios respecto de los problemas de salud de las víctimas son enfocadas en la trata para trabajos sexuales y en menor medida en aquellos por explotación laboral, dejando a un lado aquellos efectos causados por las distintas modalidades de trata. También es relevante destacar que las consecuencias sobre la salud de las personas son acumulativas, pues en cada etapa de configuración de este acto, enganche, traslado y explotación, pueden afrontar distintos abusos psicológicos, físicos o sexuales, uso de drogas o alcohol, restricciones sociales y manipulación emocional, explotación económica e inseguridad jurídica. Ahora bien, las consecuencias físicas
son aquellas señales visibles de un abuso físico, incluyendo el de un fuerte abuso psicológico. Estas señales pueden o no ser perceptibles a simple vista, lo cual no significa que no las haya, y por lo tanto que no se considere a las personas como una víctima. Este tipo de consecuencias pueden ser las siguientes: lesiones, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos forzados, riesgo de muerte o muertes anónimas, reacciones psicosomáticas. Por otro lado, las personas víctimas de trata muestran dificultades en el establecimiento de vínculos afectivos por lo general. Sus reacciones se vuelven superficiales y pasajeras, muestran tendencias de aislamiento e inestabilidad de agresión derivada de la restricción de movimiento y de actividades por los estados de cautiverio, así como desconfianza y extrema. Entre otras consecuencias sociales se encuentran las siguientes: riesgo de volver a ser víctima de trata, rechazo por parte de familiares o por la comunidad, deserción escolar, desintegración familiar, estigmatización. También debemos considerar que los eventos potencialmente traumáticos son aquellos que originan las consecuencias psicológicas. En un primer momento se puede presentar el sufrimiento considerado como normal ante situaciones anormales, pero con el paso del tiempo y los sucesos se puede convertir en un trauma. Como parte de estas consecuencias se encuentran las enunciadas a continuación: trastornos en la alimentación, cambios de conducta, timidez, agresividad y aislamiento, propensión al alcoholismo o al consumo de estupefacientes, ansiedad, depresión, ideas e intentos suicidas, baja autoestima, culpa, vergüenza, soledad, pérdida de la confianza, trastornos de sueño, pesadillas e insomnio, miedo a establecer relaciones sexuales en condiciones de normalidad. Con esto es posible reflexionar sobre la importancia que implica tener acciones efectivas de prevención contra la trata de personas, pues en México, de acuerdo con las cifras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde 2015 hasta junio de este año, se contabilizaban por lo menos 6.615 víctimas de trata, siendo en el 74% de los casos reportados son mujeres. Desde el ámbito judicial es necesario tomar en cuenta las frases de abordaje del delito de trata de las personas, como lo son prevención, detección, atención integral, protección integral, persecución y sanción del delito, restitución de derechos. Específicamente, la atención integral se traduce como las medidas que se deben aplicar por parte de las instituciones para atender a las víctimas del delito de trata de personas, en cooperación con instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales y demás sectores de la sociedad. La protección integral son los programas o medidas orientadas al resguardo y defensa física de las víctimas de trata de personas, que incluyen el resguardo de la identidad, ubicación, reubicación, etcétera, de las y los afectados. La persecución y sanción del delito son las disposiciones legales, planes y técnicas dirigidas a mejorar la investigación del delito y el procesamiento de los responsables. Aunado se debe dar eficaz cumplimiento a la restitución de derechos, pues la víctima debe disfrutar nuevamente de sus derechos humanos fundamentales, como lo es la vida en familia, el regreso a su lugar de residencia y la reintegración al trabajo, incluida la educación formal y continua. Estas fases de abordaje en México se podrían traducir en la aplicación de la propia Constitución Federal y más específicamente a través de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas,
y para la protección y asistencia de las víctimas en estos delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de junio de 2012. Esta ley establece los principios, competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata entre los gobiernos federal y estatales, Ciudad de México y municipales. Establece los tipos penales y los procedimientos aplicables, mecanismos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, integridad y seguridad de las personas, así como lo relativo a la reparación del daño a las víctimas de trata de personas. Ante este panorama, las personas juzgadoras tienen la obligación de aplicar en forma integral, eficaz e imparcialmente todas y cada una de las disposiciones jurídicas aplicables, tanto nacionales como internacionales. Deben velar por los derechos fundamentales de las víctimas, considerando que los instrumentos actuales son básicos para emitir sanciones firmes, realmente dotadas de justicia, con prontitud y expeditez. En el Poder Judicial de la Ciudad de México esta obligación la tienen más que presente las y los jueces, pues durante el año 2021 el promedio de duración de los juicios orales y de procedimientos abreviados según el delito de trata de personas fue de 11 meses y 26 días en el oral y de 3 meses en el procedimiento abreviado, lo cual refleja el compromiso de esta institución con la impartición de justicia. Además, de acuerdo con el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en 2021, Procuración e impartición de justicia, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2021, según lo reportado, se dictaron 263 sentencias definitivas firmes por los delitos en materia de trata de personas. De estas sentencias, 62 fueron absolutorias y 201 condenatorias, correspondiendo a la Ciudad de México el mayor número, con un total de 85 sentencias definitivas emitidas, 37 absolutorias y 48 condenatorias. Con estos datos es imprescindible destacar la labor de los órganos jurisdiccionales en el análisis y resolución de los asuntos en esta materia, pues en todo momento deben prevalecer los derechos humanos de las víctimas en todas y cada una de sus determinaciones. Sin embargo, considero que han sido pocos los asuntos resueltos a nivel nacional, lo cual nos hace ver que este delito se mantiene con un alto grado de impunidad. Pero a las y los jueces, tanto federales como locales, les corresponde continuar velando por emitir sus sentencias con fundamento, aunque el término podría ser ambiguo, dado que el fundamento necesita otro que lo justifique. Por lo tanto, deberían escoger aquellos argumentos que sirvan para fundamentar jurídicamente sus resoluciones, cuya elección no solo será a partir de la lógica, sino valorativa, que más allá de la norma deben poner a prueba su criterio moral. Lo anterior, a pesar de las dificultades para la investigación y procesamiento de los delitos de trata de personas, pues se enfrentan a la necesidad de tener un amplio conocimiento y criterio para distinguir este delito y sus distintas modalidades, a las redes criminales nacionales o internacionales, ante las consecuencias propias de las víctimas de trata. Como ya las mencioné anteriormente, una persona con estos estragos físicos y emocionales tendrá un comportamiento temeroso ante la cooperación, la corrupción de los agentes institucionales, el desinterés institucional, la falta de coordinación y la confusión en el delito de tráfico de personas. ¿Mi tiempo se acabó? Estamos ya por terminar. Nada más abreviar, bueno, pues esta es la visión que hemos tenido desde el Poder Judicial. Más que nada también es la preventiva. El Poder Judicial también se enfoca en prevenir, no solo juzgar. Le toca la parte a los jueces y juezas de juzgar
los delitos que se van presentando, los que hemos estado comentando, pero también el Poder Judicial se ha dado a la tarea de la prevención. Tenemos durante estos días, así como también ustedes tuvieron su foro y están en estos días, estarán en los trabajos y conociendo más, adentrándose más en estos problemas, el Poder Judicial pues también hace su labor de prevención. También tenemos charlas, tenemos algunas pláticas ahí, pero principalmente y recalcar que este delito de trata de personas nuevamente no es exclusivo solo de un sector, solo mujeres, hablamos de género, hablamos de mujeres, pero también hablamos de niños, de niñas y de adolescentes. Hay que cuidarlos en casa y hay que cuidar a ustedes que son profesores, muchos de ustedes lo serán, también tomar las previsiones para que la juventud no consulte tanto las redes sociales. ¿Son necesarias? Sí. ¿Son útiles? Sí. Pero hay que regresarlos a lo mejor un poquito a usar los libros. Los libros siguen siendo un factor determinante en el estudio. Es bonito sentir un libro en las manos. Es lindo poder poner, a lo mejor algunos dirán que infantil, pero poner nuestros colores, nuestras notas en donde resaltar las ideas que nos gustan, y yo creo que no es malo. No es malo regresar a la juventud a que traten un poquito de leer y leer mucho. Es importante. No quiero cansarlos más, sé que el tiempo se me agotó. Quiero agradecer la oportunidad que me dieron de estar en este foro, expresar algunas de estas ideas, y bueno, pues con eso yo me despido. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes que pacientemente me escucharon, y espero que no sea la primera vez que nos veamos, sino que haya mucho más voz. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Gracias.